Toma una respiración profunda. Deja que el día empiece a disolverse detrás de tus párpados. Acomódate. Busca la posición más cómoda y permite que tu cuerpo se entregue poco a poco al descanso. No hay nada que hacer. No hay prisa, solo escuchar. Deja que mi voz te acompañe mientras el mundo se aquieta y las puertas de los sueños comienzan a abrirse. Hay historias que no sobreviven por ser bellas, sino por ser verdaderas. El mito de Eros y Psique no ha cruzado siglos, porque hable de Dios alados o palacios invisibles, sino porque describe con una precisión inquietante lo que ocurre dentro de cualquier ser humano cuando ama, duda y pierde. Esta no es una historia sobre el pasado, es una historia que sigue ocurriendo ahora mismo, en silencio. Dentro de ti, sí que no, solo una joven admirada por su belleza, la representación de un alma que aún no se conoce de sí misma. Eros, solo el dios del amor, es el deseo que llega sin avisar, que transforma, que exige y que nunca se deja poseer del todo. Cuando estos dos se encuentran, nace una promesa imposible: amar sin ver, confiar sin comprender, entregarse sin controlar. Y esa promesa es exactamente la que más miedo nos da, porque todos decimos querer amor, pero muy pocos están dispuestos a pagar su precio real. El precio en tiltantías, el precio en escuchar las vocejeras, el precio de la escordad, el error de Psique, la curiosidad, es creer que puede sobrevivir la desconfianza. Es pensar que mirar es lo mismo que conocer. A partir de ese despenque, todo se rompe. Y lo que sigue no es una historia romántica, sino un proceso brutal de transformación interior, humillación, pruebas imposibles, descensos al abismo, errores repetidos, no para castigar a Psique, sino para vaciarla de lo que aún no estaba preparada para sostener. Porque el amor que une a Eros y Psique no es un regalo, es una conquista del alma. Este relato no te pide que vayas a sus personajes, te obliga a reconocer ellos en la necesidad de servicio, en el miedo a perder, en la tentación de escuchar a quienes no vio te ira, en el dolor que aparece del amor, queda y te deja solo contigo mismo. Si sigues escuchando, no descubrirás un mito antiguo. Descubrirás porque el amor verdadero nunca llega antes de tiempo y porque solo despierta cuando el alma ha aprendido a atravesar la noche sin traicionarse. La belleza de Psique no la acerca a nadie, la separa. Es admirada desde lejos, venerada como una imagen, deseada como una idea, pero nadie se atreve a tocarla de verdad. Su rostro provoca reverencia, no intimidad. Y ahí aparece una verdad incómoda que el mito expone sin suavizarla. Aquello que despierta demasiada idealización mina generando rechazo, no porque sea falso, sino porque resulta inalcanzable. Psique vive rodeada de miradas, pero privada de vínculos reales. Todos la observan, nadie la elige, y eso no es un privilegio, es una forma sutil de abandono. El alma humana no se alimenta de elogios, se alimenta de presencia. Cuando solo eres visto como símbolo, dejas de ser tratado como persona. El mito coloca aquí una herida silenciosa que muchos cargan hoy: ser deseados por lo que representan,
no por lo que son. La belleza de Psique despierta la envidia de Afrodita, pero también el miedo de los hombres, porque amar a alguien así implica exponerse, sentirse pequeño, arriesgar el rechazo. Entonces, nadie da el paso, nadie se compromete. Y Psique, atrapada en una paradoja cruel, cuanto más perfecta parece, más sola se vuelve. Este capítulo no habla solo de belleza física, habla del talento, del carisma, de la sensibilidad profunda, de todo aquello que sobresale y que, sin darse cuenta, crea distancia. Cuando una persona brilla sin haber sido aún conocida, el mundo la coloca en un pedestal y desde ahí nadie se queda. Psique aún no lo sabe, pero su mayor desafío no será perder a Dios, será aprender a dejar de ser adorada para poder ser amada, porque el amor no se acerca a lo que parece perfecto, se acerca a lo que se atreve a mostrarse humano. Cuando Afrodita descubre que los hombres han dejado de rendirle culto para admirar a una mortal, no reacciona como una diosa distante, reacciona como reacciona el ego cuando se siente desplazado. No odia así que por lo que es, sino por lo que despierta. El mito revela aquí una ley antigua y vigente. Todo sistema de poder te vuelve hostil o algo auténtico y fuera de su control. Afrodita representa la belleza establecida, la deseable, la que puede ser administrada, premiada o castigada. Psique, en cambio, encarna una belleza que no pide permiso, no busca reconocimiento, lo provoca, y él es lo que la vuelve peligrosa, no porque desafía a los dioses de forma consciente, sino porque los expone. La existencia de Psique muestra que el encanto verdadero no se puede imponer, ni heredar, ni sostener solo con estatus. Aquí el mito deja de hablar de dioses y empieza a hablar de estructuras, de familias, de culturas, de instituciones, de vínculos donde alguien necesita ser el centro para sentirse seguro. Cuando ser ya alguien brilla sin deber nada, la reacción suele ser admiración, sino castigo. No se corrige lo falso, se intenta destruir lo que no, el de dominar. Afrodita no quiere que Psique desaparezca, quiere que fracase, quiere que ame mal, que su deseo la destruya, que confirme la idea de que nadie puede ocupar su lugar. Por eso recurre a Eros, no para unirlos, sino para condenarla a un amor imposible. Un amor que prometa plenitud y entregue perdida. Este momento del mito señala una verdad incómoda. Muchas veces, los mayores obstáculos en el camino del amor no vienen del destino, sino de egos heridos que no toleran ser desplazados. Y el alma, como Psique, aún inocente, no sabe que el simple hecho de existir ya la ha puesto en conflicto con fuerzas que no perdonan o que no pueden controlar. Eros entra en la historia como una herramienta de castigo, pero desde el primer constante de irrupción, al verla, no decide de amar, es atravesado por algo más antiguo que la voluntad. El mito es claro en esto. El deseo no responde a hordas, ni siquiera divinas. Aparece, hiere, transforma, y una vez despierto, ya no pertenece a quien lo invocó. Eros no es presentado como un amante romántico,
sino como una fuerza primaria. No razona, no evalúa consecuencias, no pide permiso. Su flecha no distingue rangos ni jerarquías. Por eso el amor verdadero siempre resulta incómodo, porque no llega cuando conviene, sino cuando toca una zona vulnerable en psique. Eros no encuentra solo belleza, encuentra una falta, un vacío que dialoga con el suyo. Aquí el mito rompe una ilusión común, la idea de que es elección consciente. Eros actúa antes del pensamiento y cuando aparece, altera la estructura interna de quien lo siente. Nada vuelve a ocupar su lugar original. El deseo auténtico no se integra al orden previo, lo desarma. Por eso Afrodita pierde el control desde el primer momento. Eros se enamora en silencio, no lo declara, no lo exhibe, porque el deseo profundo rara vez se muestra de inmediato. Primero observa, protege, se esconde, no por vergüenza, sino por intuición. Sabe que lo que están haciendo es frágil y que, si es expuesto demasiado pronto, será destruido. Este capítulo revela algo esencial. El amor que transforma no llega como una promesa clara, sino como una fuerza que irrumpe sin explicación. Y cuando lo hace, la vida ya no se organiza alrededor de lo seguro, sino alrededor de lo verdadero. Sí que aún no lo sabe, pero su destino ya ha sido alterado por un deseo que no pidió nacer y que no aceptará volver a dormir. Sí que no es llevada a un palacio por amor, sino por abandono. Antes de conocer a Dios, es entregada al vacío. La montaña donde la dejan es un castigo divino. Es una imagen exacta de lo que ocurre cuando alguien se siente elegido por nadie. El mito no suaviza este momento. Antes de amar, el alma debe atravesar la sensación deseada por el mundo. Cuando despierta en el palacio invisible, todo está dispuesto para ella, pero nadie se muestra. Hay voces, cuidados, placer, protección, pero no hay rostro. Y ahí aparece una forma de amor que muchos conocen bien. Ser atendido sin ser visto, sostenido sin ser envolcido del todo. Eros ama dos de la ausencia. Está, pero no se revela, y sí que acepta, no porque sea ingenua, sino porque el vacío anterior fue peor. Amar sin ser visto crea una intimidad extraña. Por un lado, libera. No hay juicio, no hay expectativas, no hay imagen tener. Por otro, genera a una herida lenta, porque el alma no solo quiere ser dada, quiere ser mirada. Sí que disfruta del amor, pero no puede nombrar, no puede decir a quién ama, no puede decir quién la ama, y esa imposibilidad empieza a pesar. El mito introduce aquí verdad sutil. Hay relaciones que funcionan mientras permanecen en la sombra. Son intensas, protectoras, profundas, pero frágiles. Se sostienen mientras nadie pregunte, mientras no haya testigos, mientras no se intente leer el experiencia, labras. Eros entiende esto, sigue aún no. Este capítulo para conflicto central, porque amar en la oscuridad exige una confianza que no se aprende rápido, y tarde o temprano la necesidad de ver
de confirmar, de poner nombre a lo que se sienta. Empieza a competir con el pacto silencioso del amor. La noche protege, pero también provoca la pregunta que amenaza con romperlo todo. La condición de no es un carrito, no es misterio por seducción, es una prueba. Sí que puede tenerlo todo, excepto una cosa, la certeza visual. No verlo no significa no conocerlo, significa aprender otra forma de percepción. El mito plantea aquí una exigencia radical. Pocas historias se atreven a sostener el amor verdadero. Comienza donde termina el control. La noche, solo el momento del encuentro, es el símbolo del inconsciente, del territorio donde no mandan los ojos, sino la intuición. En la oscuridad sí que no puede apoyarse en la línea, ni en la comparación, ni en la opinión ajena. Solo puede sentir, solo puede confiar. Y eso le incomoda, porque la confianza absoluta deja al ego sin defensas. Eros sabe que, si sí que lo ve antes de tiempo, lo reducirá con una imagen, lo encerrará en una forma. El deseo no sobrevive, no se convierte en objeto. Por eso impone la noche, no para esconderse, sino para preservar lo que aún no puede ser nombrado sin romperse. Amar sin luz es amar sin garantías. Este pacto nocturno revela algo profundo. Hay verdades que solo existen mientras no son expuestas, no porque sean falsas, sino porque aún no pueden ser sostenidas. Sí que vive el amor como experiencia, no como definición, y eso la transforma, aunque no lo entienda. Cada noche la acerca, cada amanecer deja inquieta. Aquí el mito siembra la tensión inevitable, porque el ser humano quiere amar, pero también quiere comprender, quiere sentir, pero también has que curarse. Y cuando el amor exige permanecer en la noche, tarde o temprano, pierde la tentación de encender la luz, no por traición, sino por miedo. El miedo de que el vida no sea real. El miedo de haber confiado demasiado. Las voces que no viven siempre llegan cargadas de urgencia. Las hermanas de sí que no entienden. El palacio para comprender, entran para sembrar duda. No preguntan cómo se siente, preguntan qué sabe. Y esa diferencia no cambia todo. El mito es preciso. La desconfianza casi nunca nace dentro de la experiencia, nace fuera de ella. Ellas no ven el cuidado, no sienten la protección, no conocen la intimidad nocturna, solo observan que falta. No hay rostro, no hay nombre, no hay pruebas visibles, y entonces transforman el misterio en amenaza. Lo desconocido se vuelve peligroso cuando es narrado por quien no lo habita. Así funciona la sugestión. No ataca lo que es falso, ataca lo que es frágil. Sí que escucha porque ama, y porque amar la ha vuelto vulnerable. La duda no aparece como rechazo, aparece como preocupación, como deseo de protegerse. Las hermanas no dicen no exista, dicen que podría ser un monstruo. Esa posibilidad es suficiente para quebrar el pacto interior. El miedo no necesita certezas, solo escenarios. Este capítulo expone una verdad incómoda. Muchas relaciones no se rompen por lo que ocurre entre dos personas, sino por lo que otros interpretan desde afuera. Cuando el amor aún no está consolidado, cualquier voz externa
puede volverse más fuerte que la propia experiencia. Sí que empieza a mirar su felicidad como algo que debe ser explicado. Y en ese instante, sin darse cuenta, ya ha dado el primer paso fuera de la noche que la sostenía. Sí que no enciende la lámpara por curiosidad infantil. La enciende por miedo adulto. El miedo de haber entregado su vida a algo que no puede verificar. El mito es implacable. ¿Qué punto? Cuando la duda entra, ya no busca verdad, busca alivio. Y el alivio casi siempre tiene un precio más alto que la ignorancia. La luz revela a Eros en toda su belleza, pero no lo acerca, lo hiere en el mismo instante en que pierde, porque mirar no fue un acto de amor, fue un intento de control. No quiso conocerlo mejor, quiso asegurarse de que corría peligro, y el deseo no sobrevive, se le exige garantía. El aceite que no es un accidente, es la consecuencia inevitable de haber llevado la luz donde solo podía existir la noche. El amor, expuesto antes de tiempo, se cama. Eros despierta, herido, no por el aceite, sino por la desconfianza, porque la verdadera traición fue Dios, fue no creer en lo que ya estaba viviendo. Aquí el mito desmonta una ilusión de la mente moderna, la idea de que comprender es lo mismo que amar. Sí que ve a Eros, sin embargo, lo pierde. La claridad nos salva la relación, la destruye, porque hay vínculos que solo existen mientras son diseccionados. Cuando Eros se va, no castiga, se retira, y ese retiro marca el comienzo del verdadero viaje de Psique, porque ahora no queda nadie a quien escuchar, nadie a quien culpar, nadie a quien idealizar, solo queda ella frente a la consecuencia de haber elegido la certeza por encima de la confianza. La caída de Psique no es inmediata, es silenciosa. No hay castigo espectacular, no hay furia divina cayendo del cielo, solo ausencia. Y esa ausencia pesa más que cual condena. El palacio desaparece, las voces se apagan, la protección te disuelve. Lo que antes sostenías tu vida ya no está, y por primera vez Psique queda sola consigo misma. Este es el punto donde el mito deja de hablar de amor y empieza a hablar de conciencia. Psique ya no puede definirse como la elegida, la cuidada, la deseada, sin Eros. No queda identidad prestada, solo queda el vacío que obliga a mirar hacia adentro. La pérdida no la debilita, la desnuda, y eso es mucho más peligroso. Aquí se revela una verdad que suele evitarse. Muchas veces creemos amar, cuando en realidad estamos siendo sostenidos. Cuando ese sostén desaparece, sentimos que lo hemos perdido todo. Pero lo que se ha perdido es la ilusión, seguridad. El amor que no ha sido integrado al propio ser se vive como dependencia. Psique comienza a moverse, no porque tenga un plan, sino porque se quieta vuele más. Cada paso es torpe, cada decisión incierta, pero por primera vez es suya. La caída no la destruye, la despierta, porque solo cuando el amor se va, el alma descubre y sabe caminar sola. Este capítulo marca el inicio real del viaje. Ya no hay noche protectora, ya no hay palacio invisible, solo una pregunta que empieza a formarse con claridad brutal. ¿Quién hoy cuando no soy amada? Afrodita reaparece no como diosa del amor,
sino como fuerza que exige pago. No ofrece consuelo, ofrece tareas. No busca redención, busca transformación. Sí que llega humillada, sin belleza que la proteja, sin privilegios que la salven. Y es precisamente el estado donde comienza el aprendizaje real, porque el alma no madura cuando es admirada, madura cuando es probada. Las tareas son castigos arbitrarios, son ejercicios de discernimiento, separar semillas imposibles, ordenar lo caótico, reconocer lo esencial de lo inútil. Afrodita obliga así que a desarrollar una inteligencia cerebral, sino de la paciencia. Ya no basta con ser fiable, ahora debe ser precisa, atenta, humilde. El amor perdido exige una estructura interior que antes no existía. Sí que no supera las pruebas por fuerza propia. Recibe ayuda silenciosa, casi invisible. Hormigas, corrientes, voces discretas. El mito revela aquí una ley profunda. Cuando el ego deja de ocuparle el centro, aparecen apoyos que antes no podían acercarse. La soberbia aísla, la humildad convoca. Este capítulo redefine a Afrodita. No es la villana, es la maestra el que obliga al alma a crecer. De más se resiste. Sí que empieza a entender que amar a los no era suficiente. Tenía que convertirse en alguien capaz de sostenerlos sin perderse. Las tareas de psique te realizan frente a nadie. No hay testigos, no hay reconocimiento, no hay aplausos. Todo ocurre en silencio. Y ese silencio en vacío es formación. El mito señala aquí un principio que suele pasarse por alto. Lo que realmente transforma al alma casi nunca es visible para los demás. Sí que aprende a trabajar sin promesa inmediata de recompensa. Cada esfuerzo parece aislado, sin conexión clara con Eros, sin garantía de reencuentro. Sin embargo, algo se ordena dentro de ella. La ansiedad y dolor, tal atención, el deseo de agradar, etc. transforma en capacidad de sostener. Ya no actúa para ser elegido, actúa porque es necesario. Este traba invisible, una expectativa profunda. La idea de que en amor se recupera demostrando cuánto se sufre. Sí que no suplica, no negocia, no se victimiza, aprende. Y en ese aprendizaje silencioso, el alma te vuelve más ancha, más estable, menos dependiente de la mirada ajena. El mito insiste con delicadeza brutal, no todo avances se siente como avance. Muchas veces, crecer se siente como repetición, como esfuerzo sin sentido, como obediencia a algo que no se comprende del todo. Pero esa y donde se construye la base que amor exige para no convertirse en ruina. Sí que aún no sabe si volverá a ver a Eros, pero por primera vez. Eso no paralice su viento. El amor llano es la única fuerza que la empuja. Algo más sólido ha empezado a formarse dentro de ella. Llega un momento en que las pruebas dejan de desafiar habilidad y empieza a tocar la dignidad. Sí que ya no es puesta a ordenar, separar o resistir. Es obligada a esperar, a obedecer, a aceptar órdenes que no entiende. Y eso duele más que el esfuerzo físico,
porque aquí mide la fuerza del cuerpo, sino la flexibilidad del ego. La humillación no aparece como insulto directo, sino como reducción. Sí que ya no es especial, no recibe trato distinto, es una más. Y esa pérdida de singularidad confronta una ilusión profunda. La creencia de nos exime de atravesar lo común. Afrodita la devuelve a lo básico, a la paciencia, al ritmo lento, a la renuncia de la urgencia. Este capítulo revela una verdad difícil de aceptar. Hay etapas del crecimiento en las que no se avanza haciendo más, sino aceptando menos. Menos control, menos protagonismo, menos explicaciones. Se le aprender, permanecer, seguir, pultados y medepos. Prende, no huir del silencio, no hay respuestas. Aquel tema será el que deja de reaccionar y empieza a sostener. Ya no busca ser vista, ni comprendida, ni rescatada. Permanece, y en esa permanencia que produce una transformación es visible, pero es irreversible. La paciencia deja de ser pasiva y se convierte en ruptura interior. Este es uno de los puntos más altos del mito, aunque parezca lo contrario, porque sí que comienza a descubrir algo que el amor verdadero siempre exige, pero rara vez se dice en voz alta, antes de ser elegida por otro. El alma debe aprender no abandonarse a sí misma. El descenso al inframundo no es una aventura heroica, es una obligación. Sí que no baja porque quiera, baja porque no queda otra opción. El mito es claro en qué punto hay momentos en la vida en los que no avanzar, que antes de atravesar lo que se ha evitado. El Hades no aparece como castigo, sino como confrontación final con el límite. Nada en que descenso promete consuelo. No hay belleza, no hay deseo, no hay distracciones, solo silencio, pérdida de referencias, y la cercanía de la muerte es simbólica. Sí que ya lo es probada por su capacidad de hacer, sino por su capacidad de no huir. En el inframundo, todo lo que en accesorio queda atrás. Solo desciende lo esencial. Este viaje representa el contacto directo con la Dildaransat, con la sensación de que nada de lo hecho ha sido suficiente. Sin embargo, sí que avanza, no por fe ciega, sino por agotamiento de las alternativas. Cuando el alma ha perdido todo lo que la sostenía, descubre una fuerza que no depende del deseo ni del reconocimiento, una fuerza mínima pero real. El mito enseña aquí algo decisivo. Nadie vuelve del inframundo siendo el mismo. Sí que aprende a escuchar sin intervenir, a recibir sin apropiarse, a atravesar el dolor sin dramatizarlo. Ya no exige nada al amor, ya no negocia con el destino, simplemente cumple tránsito. Este capítulo marca el punto más profundo del viaje. Después de descender hasta aquí, ya no existe retorno a la ingenuidad. Lo que queda por delante es aprendizaje, será consecuencia. Cuando sí que recibe la caja del inframundo, no se le pide fuerza ni coraje, se le pide algo mucho más difícil: no desear, no mirar, no usar. La orden es clara y simple: entrega la cerrada. Sin embargo, es aquí donde cae, no por debilidad moral, sino por agotamiento del alma.
sí que ya ha perdido demasiado, ha descendido, ha obedecido, ha esperado, ha soportado, y en ese cansancio aparece una idea peligrosa: tomar un poco para sí, no para traicionar, sino para compensar. Creer que después de tanto sacrificio merece algo. La tentación es egoísmo puro, es la ilusión de que el dolor da derecho al abrir la caja. Sí que no busca poder, busca descanso, busca belleza, busca alivio y encuentra sueño. Un sueño pesado, inmóvil, cercano a la muerte. El mito es preciso. Cuando el alma intenta apropiarse de lo que no lico, responde: no tiene vida, obtiene elección. El error final no es maldad, es confusión entre recompensa y transformación. Este momento revela una verdad incómoda, incluso después de haber crecido. El ser humano sigue siendo vulnerable a sí mismo. No hay evolución elimine del todo la posibilidad de caer, pero esta ya no es como las anteriores. No la devuelve al inicio, la deja suspendida entre lo que fue y lo que aún no puede ser. Sí que cae dormida, no derrotada. Su error no cancela el camino recorrido, lo sella, porque ahora ha llegado al límite absoluto de su voluntad. Y cuando el alma ya no puede avanzar por sí sola, algo distinto se prepara para intervenir. Eros regresa cuando sí que ya no puede levantarse sola. No vuelve por deuda ni por nostalgia. Vuelve porque ahora la reconoce, ya no como la joven que necesitaba ser protegida, sino como un alma que ha atravesado el vacío sin romperse. El amor no reaparece para salvarla, sino para encontrarse con ella en igualdad. El gesto de Eros es mínimo y decisivo. No pronuncia discursos, no reprocha, no revive el pasado, despierta. Así que, y ese despertar, solo físico, es el reconocimiento de que el amor verdadero no te sostiene en la dependencia, sino en la madurez con entidad. Sí que ya no ama desde la carencia, ama desde la conciencia de sí. Este reencuentro no borra el dolor anterior, lo integra, lo convierte en base. El mito muestra aquí una verdad profunda: el amor que regresa después de la transformación, que parece al amor inicial, es más silencioso, menos urgente, más real. Ya no necesita esconderse en la noche, porque no teme ser visto. Eros lleva así que al Olimpo, no como premio romántico, sino como consecuencia natural. El alma que ha atravesado el inframundo sin traicionarse ya no pertenece al mundo de lo efímero. Sí que bebe la ambrosía, no para volverse diosa, sino para sellar una identidad que ya había nacido en la puerta. Este capítulo deja claro que el amor no despierta al grueso de esperas, y cuando vuelve, no rescata y conoce. Pero sí que note, inan unidos, porque el amor haya vencido todos los que los terminan unidos, porque sí que dejó de huirles. Y el mito no promete finales fáciles, promete coherencia. El amor que sobrevive en el que resiste más pruebas de febles, sino el que se encuentra con un alma capaz de sostenerlo sin perderse. Esta historia no habla de romance ideal, habla de evolución interior. Sí que no se transforma para ser amada, se transforma porque amar la obligó a crecer. Y solo cuando ya no necesita ser elegida, el amor puede que
algún destruir. Esa es la paradoja central del mito del amor. Llega cuando deja de ser mirela, pero representa el deseo que no puede ser forzado. Sigue el alma que aprende a no apropiarse de lo que ama. Juntos se encarnan en una ley antigua y vigente. El amor te posee, se honra, no se controla, se acompaña, no se exige, se sostiene. Este relato sigue vivo porque describe un proceso que no ha cambiado. Todos quieren amar, pocos aceptan el viaje implica la caída, la pérdida, la humillación, el silencio, el inframundo interior. Pero sin ese tránsito, el amor se convierte en fantasía o en ruina. Si esta historia resuena, no es porque hable de dioses, sino porque habla de ti, de las veces que quisiste ver demasiado pronto, de las veces que perdiste algo por miedo, de las veces que tuviste que atravesar la noche sin certezas. El mito no te pide que creas en Eros y sí que te pide que sin que pamte del camino estás ahora. Cuando despiertes, el mundo seguirá latiendo dentro de ti. Y si alguna noche deseas volver, aquí te esperando, con nuevas historias que susurran el lenguaje de los dioses, el ritmo de la vida y la paz del sello. Respira y deja que el descanso te encuentre. Buenas noches.